implicaciones de la detención de Ismael El Mayo Zambada tenemos al periodista Héctor de Mauleón. Gracias, Héctor, por distinguir al auditorio con tu presencia. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Muy buenas noches. Buenas noches. Con toda esta información que comienza a revelarse, por ejemplo, el día de hoy respecto a la captura de Melesio Cuen, ¿cómo se va reconfigurando la historia? Si es que hay más claridad, porque siguen saliendo dudas y las versiones no coinciden. No, las versiones no coinciden. Lo que queda claro es que había un pleito político, o hay un pleito político, una crisis política tremenda en Sinaloa, provocada por el enfrentamiento entre el gobernador Roberto Chamoya y el fundador del partido sinaloense, Héctor Melesio Cuen, por el control de la universidad y el botín millonario que significaba el presupuesto para, entre otras cosas, el presupuesto de esta casa de estudios. Habían estado ocurriendo una serie de denuncias penales, de acusaciones, de hechos que eran verdaderamente inquietantes, ¿no? Gente de Héctor Melesio Cuen que fue levantada poco antes de las elecciones, que estuvo desaparecida unos días y que luego regresó, que fue levantada por policías, según se vio en un video. El gobernador Rocha Moya dijo que podía tratarse de un autosecuestro. Después esta persona regresó, fue liberada unos días después, nunca quiso decir qué era lo que había ocurrido, y venía tejiéndose una historia negra en el estado por el enfrentamiento entre los grupos políticos. Había historias oscuras que estaban corriendo en los últimos tiempos, lo que hace verosímil el hecho de que, como ha dado a conocer la defensa del Mayo Zambada, este narcotraficante, que tiene una influencia tremenda en el estado, al punto de que no solamente no lo estaban buscando, sino que le habían puesto a un comandante de la policía estatal a que lo cuidara, que formara parte de su equipo de seguridad. Es este comandante que está desaparecido. Pues se hace verosímil que fuera llamado para mediar entre las fuerzas políticas que se encontraban en pugna. En medio de todas las versiones contradictorias, de la información fragmentaria que ha estado surgiendo en los últimos días, formando un rompecabezas muy complejo y lleno de contradicciones, la Carta del Mayo aclara varias cosas. Aclara que él iba sin escolta a una reunión en la que le dijeron que iba a estar el gobernador. Esta falta de escolta, este nivel de confianza, pues habla de una familiaridad, habla de reuniones a las que no tenía que acudir rodeado de un ejército de sicarios, sino que simplemente podía ir con cuatro personas a este encuentro. La carta dice que ese mismo día, aunque la carta dice que en el mismo lugar donde él lo secuestraron fue asesinado este comandante, pero revela que el asesinato ocurrió el mismo día. Que el comandante fue secuestrado y desde ese día no se le ha vuelto a ver, y revela que en ese lugar fue asesinado Héctor Melesio Cuen, aunque luego un video que se dio a conocer ya después de que se dio a conocer la carta, muestra un posible ataque directo en una gasolinera horas después, pero el mismo día. Entonces todo es muy raro. El mismo día que el Mayo y el hijo del Chapo salen en un avión rumbo al Paso, el gobernador se va en otro avión de unas vacaciones, a tomar unas vacaciones imprevistas, inesperadas o intempestivas, diríamos, también hacia un lugar de Estados Unidos. La misma noche es asesinado uno de los protagonistas de esta pugna política, y se desata la cascada de versiones y contraversiones, de las que queda claro que el gobierno mexicano, a 20 días de distancia, solamente ha recogido unas migajas de información, porque el gobierno de Estados Unidos le ha cerrado, le ha bajado la cortina, después de años de mandar señales que solamente recibieron pues desplantes, burlas, comentarios de desprecio por parte del presidente de la República, ¿no? Pero ¿sería ese distanciamiento por parte del actual gobierno de los Estados Unidos una especie de castigo precisamente por este trato que ha dado el gobierno de México? Pues lo que tenemos es lo que podemos
vista de los acontecimientos de los últimos años. La señal que envía el gobierno de Estados Unidos al detener al general Cienfuegos, pues hablaba de que había un interés por desmontar la complicidad del crimen organizado con sectores políticos de México. Después vino el juicio de García Luna, que iba encaminado también precisamente a eso. Entonces había una serie de señales del interés que tenía Estados Unidos por parar el tráfico de fentanilo y de desmontar esa complicidad, porque el tráfico de fentanilo pues estaba resultando devastador, con más de 60-70 mil muertos por año. Las respuestas que hubo del gobierno mexicano es que aquí no se producía fentanilo, y apenas en marzo se aceptó el presidente que se producía, pero poco, así dijo. Entonces, pues creo que todo esto revela más que un castigo, pues una pérdida total de confianza al gobierno mexicano, a las instituciones del gobierno mexicano, y queda en la oscuridad si hubo una operación del gobierno de Estados Unidos de extracción de estos capos, porque pues tampoco resulta verosímil la versión del gobierno de aquel país, que dice que de repente se desapareció un avión con los dos hombres más buscados, o con dos de los hombres más buscados de los titulares de los cárteles más poderosos de México. Es imposible que un avión ingrese en el espacio aéreo de Estados Unidos sin que ellos los agarrara de sorpresa, o sin que hubiera un poderosísimo protocolo. Entonces, entre lo que poco que deja ver el gobierno de Estados Unidos, y entre la nada que tiene el gobierno de México, pues lo más revelador hasta este momento es la carta que da a conocer el Mayo Zambada, porque además en la historia de la historia criminal de México, jamás un narcotraficante había señalado en un documento a un funcionario de ese nivel, lo había involucrado a un funcionario de ese nivel, como involucra la carta al gobernador Rocha Moya. Entonces, pues todo es raro. La casualidad de que él haya decidido irse en un viaje relámpago, cuando si había un acuerdo o una traición, pues se iba a dar el acuerdo o la traición que llevaría a poner bajo custodia del gobierno de Estados Unidos al Mayo Zambada. ¿Cómo queda, por un lado, el presidente López Obrador, que escribes que ya llegó el séptimo temido año, y cómo queda en todo caso también Claudia Sheinbaum, porque ella está en el evento en el que el gobernador, entre comillas, da las explicaciones y el presidente lo respalda y ella lo secunda? Bueno, esa es la otra cosa, que no solamente el presidente y Claudia Sheinbaum van a arropar al gobernador sin que haya una investigación, sin esperarse que se investigue o que haya una indagación más clara de lo que en verdad ocurrió. Simplemente salen y le dan el espaldarazo y lo arropan luego todos los gobernadores de Morena, algunos de los cuales, por cierto, tienen sus estados convertidos en un infierno. Morelos, como lo dejó Cuauhtémoc Blanco, o Zacatecas de David Monreal, o Guerrero de Evelyn Salgado, San Luis Potosí, Michoacán, etcétera. Salen a firmar este desplegado muchos de los mandatarios, que incluso, Américo Villarreal de Tamaulipas, ¿no? Uh-huh. Que incluso se han convertido en objeto de investigaciones por parte de agencias de Estados Unidos por el avance territorial y político que nunca ha visto que ha tenido el crimen organizado en este sexenio. Yo creo que todo esto deja, si pensamos que el Mayo es el narco más viejo y más longevo y que estuvo en actividad en México y que jamás pisó la cárcel, pues uno se imagina la cantidad de información que tiene en las manos. Y esa información puesta en las manos de fiscales de Estados Unidos o del gobierno de Estados Unidos, lo único que hace es poner en una situación de vulnerabilidad tremenda al Estado mexicano y al gobierno que se va y al gobierno que entra también, porque Estados Unidos podría tener elementos para negociar lo que quiera. Entonces Claudia Sheinbaum entraría en una situación de vulnerabilidad y de debilidad, y el presidente que se va y los funcionarios y gobernadores que pudieran estar involucrados con el cártel de Sinaloa, pues quedarían en una situación de riesgo
desconfianza porque, como ya vimos en el juicio de García Luna, a Estados Unidos le bastan las declaraciones y los dichos de narcotraficantes que quieren beneficios para cerrar un caso. Y lo peor es que el gobierno de López Obrador celebró ese método. Le bastaron esos dichos para decir que había pruebas contra García Luna y en realidad contra todo un sistema, contra todo un régimen o contra toda una etapa, que es lo que el presidente llama la etapa neoliberal. Se basó en los dichos el juicio y aquí aprovecharon esos dichos para dar por cierto todo lo que se dijo. Entonces, ahora ellos pueden quedar en la misma situación que avalaron. Podría llegar al banquillo de los acusados, llámese Andrés Manuel López Obrador, cualquiera de los gobernadores involucrados o señalados en su momento. Podría pasar, quién sabe qué pueda pasar. Pues es que nadie esperaba que el Mayo Zambada o la defensa del Mayo Zambada comenzara por Rocha Moya. Algo pasó en Sinaloa que no sabemos y que a lo mejor no vamos a saber nunca, pero que provocó que el primer misil que soltó el Mayo fuera directamente contra el gobernador, que es, por cierto, un hermano, así lo llamó López Obrador, lo ha llamado un gobernador ejemplar, etcétera. Entonces, pues esto no solamente pone la mira de Estados Unidos a Rocha Moya, sino a toda la 4T, ¿no? Claro. Héctor de Mauleón, muchísimas gracias por estos minutos para el auditorio de Mega Noticias. Si nos los permites, estaremos en contacto contigo. Mil gracias por la invitación. Hasta luego.